presente. Ok. Trabajo número 2 y 3. ¿3 y 4 era? Sí, No, profe, 3 y 4. Listo. Acá hay uno. Y acá está el otro. De todas formas, en estos trabajos, como les indiqué en el... Hola Karina, como les indiqué cuando subí las actividades, hay conceptos que no los vimos todavía, que los vamos a ver ahora, los vamos a ver hoy. Pero están en los trabajos igual para el que quiera, como les dije el día de ayer, no se queden únicamente con lo que ven los días que tenemos cursados, o sea, que tenemos clases. Ustedes también por su cuenta vayan metiendo mano, vayan probando cosas, vayan investigando, ¿sí? No se queden solo con lo que ven el tiempo que estamos en clase, ¿sí? Sí, profe, lo entiendo eso. Pero yo le quería hacer una consulta porque en Sí, el punto 5 había que meter 6 hipervínculos. Había que hacer. sí, Yo me armé una carpeta que se llama tablas. Dentro de esa carpeta tablas, yo puse cada carpeta que es escáner, impresora, mouse, imagen, no, imágenes no, era de otra cosa. Monitor y parlantes. Eso fue sí, una. Y adentro de cada una está el HTML, el que yo creé, y el sí, escáner, o sea, la foto del escáner. sí. Bueno, No. Ahí la estructura, vamos a empezar ya, ¿sí? Ya ah, arrancamos con la clase y arrancamos con la duda de Pablo, ¿sí? ok, ok, porque Hola, Alejandra. esa fue mi duda, Eh, que el hipervínculo no, cuando quería volver atrás, ya no podía. claro, en ese caso, la estructura de ese trabajo, ¿sí? Para que quede claro, la pregunta que hace Pablo es la siguiente. El En el trabajo 3, trabajo profe. número 3, en el punto 5, el último punto es, ¿no? El anteúltimo. El anteúltimo, el En 6 el es el punto otro. 5 hay una tabla donde tienen dos celdas con hipervínculos, ¿sí? Hola, Sol. Tienen dos celdas con hipervínculos. Entonces, Pablo lo que hizo es, por cada hipervínculo, ¿sí? Por cada hipervínculo creó una carpeta donde colocó el archivo HTML con su correspondiente imagen, ¿sí? Es decir, les muestro, Dentro de la carpeta que yo armé, que es tabla, que sería la principal. sí, ahí lo armo y vos me decís si es así como lo hiciste. Esperen que les Oh, comparto. ok, ok. Bien, ahí debieran ver la pizarra. A ver si te entendí, Pablo. Vos hiciste lo siguiente. Vos tenés la unidad C. Dentro de la unidad C te creaste una carpeta que se llama tablas. Exacto. Tablas. Le puse Dentro tabla, de esa carpeta tablas, vos tenés una carpeta que se llama, por ejemplo, monitor. monitor, es para cada una de esas. Acá adentro tenés un archivo que se llama, por ejemplo, Moni- monitor.jpg y tenés un archivo que se llama, por ejemplo, monitor.html. Y Exacto, tal después, cual. y después, acá tenés el archivo index o el principal, no sé qué nombre le pusiste, .html. Eso es lo que tenés vos. Claro, exacto. Dentro de la Bien, carpeta tabla. exactamente. No, la estructura no debiera haber quedado así. La Ah, estructura tenía que quedar de la siguiente forma. ok. Vos tendrías que haber hecho lo siguiente, mira. Igual es una pavada, lo arregla fácil. Dentro de tu carpeta de trabajo, que no sé cuál es, supongamos que ahí te creabas
Eso estaba bien, la carpeta tablas. ¿Sí? Dentro de la carpeta tablas vas a tener una carpeta que se va a llamar imágenes. ¿Sí? Y esa es la única carpeta que va a contener las imágenes. Acá vas a tener una que se llama monitor.jpg o png, como quieran. Otro archivo que se va a llamar teclado.jpg. Otro archivo que se va a llamar mouse.jpg y así todas las imágenes. Y acá adentro, estamos dentro de tablas. Acá vamos a tener el index.html y vamos a tener acá todos los HTML. Supongamos uno que se llame monitor.html. Para ¿Sí? eso no tendría, los HTML no tendría que hacer una carpeta, ¿no serían No, archivos eso? no. Los HTML van todos en la estructura principal. Hola, Emanuel. ¿Sí? Yo tengo o sea, me armé la carpeta que se llama tabla, ¿no? Sí, Dentro de tablas yo tendría que poner una carpeta de imágenes que contenga todas las imágenes que me sí, pide en el trabajo práctico. Y después sí. tengo que tener suelto, Todos los, eh, sí, todos los in- archivos, sí, sí. todos los archivos HTML van sueltos, van en la carpeta raíz, en la raíz, digamos. ¿Sí? Ah, está bien, me equivoqué yo entonces. Está bien, ahora sí lo reentendí. Igual es una pavada arreglar lo Sí, es una lo que hice. pavada porque tengo ¿Eh? que pasar todas las imágenes a una sola carpeta y soltar, Sí, suelto todos los HTML solo. sí, y tenés que modificar las rutas después, Y ¿eh? claro, después ya en el Sublime ya tengo que modificar la Vos ruta. pensás Sí. que de la manera que te digo, vos esta carpeta tablas, la lleves donde la lleves, toda la estructura que está acá adentro queda exactamente igual. Ok, ¿Sí? sí, sí, sí. Bien. Eh, ¿Alguna otra consulta con respecto a ese trabajo, al trabajo práctico número? Vamos a ir en orden. Consultas del trabajo práctico número 3. Profe, yo tengo una duda. Sí, Eh, no sé cómo hacer para que quede más ancho que alto. Todas las celdas son cuadradas. No quedan igual que las celdas dibujadas en Word. Las celdas de eh, trabajo. sí. Vamos al trabajo, para que me fijo en el trabajo. Decime el punto en particular. ¿Qué punto era del trabajo? Y en realidad el 1, el 2, el 3 tienen todos el mismo ancho. Sí, son todos. Bien, bien, Ah, bien. Vamos a Dice, tabla con directamente 6 les escribo, celdas. sí, les escribo el HTML que es más simple, ¿sí? A ver si tengo el archivo de la semana pasada, así no tengo que hacer todo de nuevo. Dale. Sí, acá está. Si no me equivoco, era este. Bien, vamos a agarrar cualquiera de estas tablas, ¿sí? Por ejemplo, no, tenemos un montón de cosas acá. Bueno, vamos a sacar esto. Vamos a dejar una tabla sola, para que quede más, se entienda mejor. Esperen que les comparto esta ventana. Ah, les tengo que compartir todo. Así uso el navegador también. Ahí les compartí la pantalla completa. Tendrían que ver mi pantalla. ¿La pueden ver? Ahí se está preparando. Yo Ahí sí ya la la veo, debieron profe. poder ver. Ahí Ahí salió. está. Bien. Fíjense lo Sí, siguiente. ahí la veo. Ahí tenemos la tabla. Yo voy a sacar esto de acá. Bien, vamos a arrancar con esto. Que ya es una tabla que teníamos armada de la semana pasada. ¿Sí?
Abrimos esto. A ver que quiere entrar alguien. Hola, Ariel. Abrimos eso y nos quedaría esta salida, ¿sí? A esto lo podemos entrar. Bien. Para que queden todas las celdas del mismo ancho, ¿cómo se llama el atributo para el ancho de un elemento? ¿De acuerdo? Puede ser que sea width, Width. Exactamente. el atributo style con width. Hola, Gabriel. Sí. Entonces, si yo quiero que la celda que tenga un ancho determinado, por ejemplo, yo solamente le voy a asignar un ancho determinado a este TH que tengo acá. ¿Sí? Como yo voy a hacer más ancha una celda, la primer celda me dispone el ancho de la columna. Entonces, eso me va a hacer que todas las celdas que están luego se tomen una nueva dimensión, digamos. ¿Sí? Acá, fíjense en lo Profe, siguiente. le Sí, hago una pregunta. A mí me sucede que se me pusieron todos, ponele la etiqueta TH y eso, y TR, todo se me puso en amarillo. No lo puedo sacar, no sé cómo. tenés algo mal cerrado. Fíjate que si yo acá, por ejemplo, quito una comilla, ¿ves? Tenés algo que no está que le falta una comilla, algo mal cerrado tenés. Justamente era esa comilla, profe. Gracias. Ah, la pegamos justo. Sí, justito. Eh, hola, Elías. Les decía, ustedes lo primero que pueden probar es a ver si, por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo este TH, ¿sí? ¿Se acuerdan del tema de los atributos? Yo primero quiero ver si me toma ahí el atributo width. Le voy a poner, supongamos, 100 píxeles. Lo guardo y lo pruebo. Quiere decir que el atributo width lo puedo aplicar directamente sobre la etiqueta. Hay etiquetas que no les puedo aplicar directamente ciertos atributos. Lo tengo que hacer mediante el atributo style, ¿sí? Y las propiedades con sus respectivos valores. No sé si me explico lo que quiero decir. Hablo de, observen que yo acá a la etiqueta TH directamente le puse el width y entre comillas le coloqué 100. ¿Sí? A veces no puedo aplicar directamente los atributos. Si no lo puedo aplicar así, lo voy a tener que hacer de la siguiente forma. Style igual y entre comillas el atributo. Ahora sí le digo with, pero fíjense en que se lo indico de otra manera. Ahora no es with igual el valor. Ahora es with dos puntos el valor 100 px. Px es la contracción de píxel. 100 px punto y coma. Observen que vamos a la salida. Hace lo mismo, pero está indicado de otra manera. ¿Sí? Lo correcto sería que lo hagamos de esta forma. Sí, profe, ¿Sí? en códice pide que primero pongamos style. Sí, está el estilo acá. El style yo lo estoy poniendo, ¿eh? Pero prueben esto. Fíjense en que yo acá, como lo hicimos hoy, atributo, valor, como les había mostrado al principio de todo. ¿Sí? Atributo igual valor. Fíjense en que voy a la tabla. Estamos en el mismo. Voy a la tabla, actualizo, ¿sí? Y queda igual. Si quiero hacerlo ahora en la celda de al lado, me copio esto, y lo hago en la celda de al lado. Después vamos a ver que esto lo podemos hacer en otro lado para que no tenga que estar repitiendo código. Hay un montón de herramientas o de estrategias que vamos a tener para poder utilizar, al igual que en programación, para no repetir código. ¿Sí? Hola, Mauro. Ahora me tendría que hacer más ancha la celda que contiene a título 2. Y así después a título 3.
y con el atributo. ¿Cómo se llamaba el atributo para el alto de un elemento? Alto de un elemento. Y hey, ¿no era? Hey, bien, hey. De esa manera había que armarlo, Francisco. ¿Te das cuenta? Sí, sí, ahora sí. Bien, Claro, son perfecto. los mismos atributos que para la imagen. ¿Cómo? Son los mismos atributos que para la imagen, digo. La Exacto. imagen. Sí, cuando hablamos de with y de hey, se aplican a todos los elementos. Está bien, ¿Sí? listo. Bien. Más preguntas del trabajo práctico número 3. O sea, de los dos trabajos que habían quedado del primero. Más preguntas acerca de ese. Sí. También tengo dudas con respecto al hipervínculo. Bien, vamos con Gisela primero y después volvemos, Francisco. Dale, Gisela. En el punto 2 pide que Sí. el texto esté resaltado. Ahí tenemos que hacer con, a ver Punto cuál 2. puse, H, Puede ser etiqueta B, puede ser etiqueta strong, o simplemente como acá no se pide absolutamente nada, puede ser un H inclusive. S puse, sí, H, puede ser. Sí, Con el ustedes que acá, cuando ustedes le den un sitio para que diseñen, ¿sí? Lo que les van a dar es algo así, por ejemplo. Les van a dar una imagen, ¿sí? Están viendo mi pantalla todavía, ¿no? Sí. Sí. Ven la imagen de Windows y de Linux y de FreeBSD, sí. El pingüino, el diablito, eso lo están viendo. Sí. profe. Bien. Ustedes lo que van a recibir cuando tengan que diseñar un sitio web para la parte, para la vista, les van a dar una imagen, supongamos que es esta tabla. Y ustedes lo que van a tener que generar es un archivo HTML que el navegador interprete y les muestre exactamente igual a lo que veo acá. ¿Sí? Exactamente igual a la imagen que les va a pasar el diseñador, ustedes lo tienen que maquetar para que se las muestre el navegador. ¿Se entiende? ¿Eso qué quiere decir? Y cuando ustedes desarrollen, va a haber otra persona dentro del equipo de trabajo que va a ser un diseñador. Ese diseñador es el que hace toda la parte visual, la parte gráfica. ¿Sí? Ustedes lo que hacen es la parte de maquetación. Bien. Ahora, con respecto a la pregunta que hacías, Gisela, a mí me dan esto. Y en realidad a mí no me dicen que esto tiene que estar hecho con un P, con un strong, o con un P con un B, ¿sí? O con un H. Yo lo hago como quiera que salga, lo que sí tiene que quedar como está ahí. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien, a esto lo podías hacer con un P, con un strong, con un P incluido dentro de un B, lo podías hacer con un H, ¿sí? De cualquiera de esas tres y más formas se puede hacer. Bien. Otra pregunta. Perdón, yo a ese atributo lo puse entre medio de la palabra celda con la palabra B, que es justamente el texto en negrita. Bien. Y me funciona así. Está bien, sí, es una de las posibilidades, es lo que le estaba diciendo, ¿sí? Profe, yo lo hice con un TH eso. Está bien, también podría ser. Lo que pasa que Le el puse un TH, TH. claro, Sí, pero el TH dígame. generalmente se utiliza como para el encabezado de las tablas. Si funciona, igual podría andar. No, lo que pasa es que yo le puse un TH y me quedó normal, pero me lo resaltó en negro. Está bien. Igual la fuente ahí está en mayúscula, está toda en mayúscula la fuente. Claro, yo puse TH style y puse background color y puse el código de color y listo. Está bien. Bien. Ay, Otra posibilidad, sí, puede ser. está bien. Después, cuando veamos CSS, que es lo que vamos a comenzar a ver hoy, ahí se van a dar cuenta que es un mundo aparte. Se simplifican un montón de cosas. Más preguntas con respecto al trabajo 3. Si no, pasamos al otro. Era el tema de los hipervínculos, profe, que Sí. no me salió al final. Perdón, Los hipervínculos del trabajo número 3. Estamos hablando de el punto
El punto 5. Punto 5, claro. Bien, ¿qué es lo que no funcionó? No llegué, o sea, la palabra teclado, mouse, escáner, yo lo interpreté como que son tres filas distintas para que me puedan quedar así en ese orden. No me quedaban una abajo de otra, sino No, uno no. abajo de otro me quedaba. No, observa lo siguiente, que es dentro de una celda hay una lista no ordenada. Ah, Con ahí el que atributo, con el type de la lista es un circle. Claro, ¿Lo ahí ves? está. Hay que trabajar ¿Sí? con la actividad anterior. Bien, y cada li de la lista es un hipervínculo. Cada LI, porque acá yo tengo tres ítems. Tengo un LI que es teclado, otra LI que es mouse y otra LI que es escáner. Y en la otra celda hay otra lista no ordenada con el type circle y con un li que se llama monitor, el otro parlantes y el otro impresora. Algo que está bueno que sepan es que dentro de una celda yo puedo colocar hipervínculos, pero no puedo hacer que una celda sea un hipervínculo. ¿Sí? Por ejemplo, yo no puedo colocar como hipervínculo a un TD, porque no funciona eso. Sí al contenido del TD, pero no al TD. No sé si me explico lo que quiero decir. Puedo hacer, puedo hacer que una imagen sea un hipervínculo, por ejemplo. ¿Sí? Pero no puedo hacer que una celda sea un hipervínculo, porque no funciona. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Profe, una pregunta, cuando apretamos teclado, ¿tenía que aparecer algo del teclado, una imagen, algo? Sí, fíjate que lo dice en el punto S. Observa, mira. Dice, en la siguiente tabla se combinan celdas para lograr una única columna. Observar que las listas contienen hipervínculos. Cada uno de ellos lleva a otra página que contiene el título con el nombre del componente de hardware que referencia, un encabezado centrado de segundo nivel con el nombre y la marca del componente de hardware, una tabla con dos celdas en la celda superior, o sea que hay una celda abajo de la otra. En la celda superior, una imagen centrada con tamaño 200 píxeles por 200 píxeles, y en la celda inferior, una descripción del hardware mostrado. Todo deberá tener fondo gris claro y un hipervínculo para volver a la página principal. Sí, tenía que tener todo. Ah, O sea, bueno. Entonces está ahí hecho la... debía haber algo así más o menos, mirá. Decía por celdas, ¿sí? Acá en H2 el título no, perdón, un encabezado, por ejemplo, teclado, marca tal, ¿sí? Acá la imagen del teclado y acá debajo una descripción. Profe, ahí la Y acá descripción abajo, sería con atributo circle, ¿no? no, la descripción tendría que ser con un P, un párrafo. La descripción del teclado. La descripción del elemento de hardware. ¿Se entiende? Claro, claro. ¿Sí? Si no se entiende, lo hacemos. Si muchos tienen dudas, me avisan y hacemos esa parte. No hay inconveniente. Yo sé que la idea es que entiendan. Vamos un poquito más despacio, pero me interesa más ir despacio, que lo entiendan todo, va a seguir avanzando y que no se entienda. Yo lo hice, pero lo hice con listas no ordenadas. Perdone, profe, que lo interrumpa, pero para mí me parece, o sea, en mi opinión, me parece correcto que lo hagamos todos juntos, para aclarar cualquier duda. Sí, Ese profe, punto. para mí también porque estoy medio quedado con esto. Bueno, hacemos ese punto, ¿sí? Observen. Hola, Matías. Observen acá. Dice, observar que las listas contienen hipervínculos. O sea, yo voy a tener una tabla donde va a haber una lista que son 3 hipervínculos. ¿Sí? Podemos hacer lo siguiente. Esa tabla que tenemos acá la vamos a aprovechar. ¿Sí?
Esto lo voy a sacar. Yo en este caso tengo una tabla que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas, ¿sí? O sea, tiene 3 filas y 2 columnas, ¿sí? 3 filas y 2 columnas. Yo debiera sacar esto de acá, saco esto de acá y genero una fila más. Me copio esto, ¿sí? No voy a hacer que quede exactamente igual, no voy a trabajar sobre el estilo, pero por lo menos para que tengan una idea, ¿sí? Y esta de acá arriba, tengo que quitar esta porque estaban combinadas, ¿sí? Si se fijan acá dice elementos de hardware de PC, ¿sí? En este TD, acá yo tengo un call span de 2 celdas combinadas, ¿sí? Y dentro, elementos de hardware de PC, ¿sí? Ahí tengo la tabla más o menos armada, ¿sí? Elementos de hardware de PC y las 4 celdas abajo, ¿sí? En esta celda dice hardware de entrada, en lado a lado hardware de salida, teclado, mouse, escáner, monitor, parlantes, impresora, ¿sí? Bien, entonces, en esta celda va a decir hardware de entrada, en esta celda va a decir hardware de salida, ¿sí? Y en estas dos tenemos las listas. O sea que dentro de esta celda voy a armar la lista, ¿sí? Etiqueta UL, ¿sí? Con el type circle. El primer li dice teclado, el segundo mouse y el tercero monitor. Teclado. Mouse. Y monitor. Terminó ese li. ¿Sí? Nos fijamos cómo va quedando. ¿Sí? Y ahora vamos a armar esta otra celda. Ustedes después lo tenían que trabajar un poquito al tema de el ancho, el alto y todo eso de la celda. ¿Sí? Entonces, esta estructura que está acá me la copio y la voy a armar acá adentro. Pego ahí. Y el otro decía monitor, parlantes, impresora. Monitor, parlantes, impresora. Listo, ya tenemos armada. Ahí. Ya tenemos armada la tabla. ¿Sí? Ahora tenemos que armar los hipervínculos. Estos 3 tienen que ser hipervínculos y estos 3 tienen que ser hipervínculos. ¿Sí? Entonces, aquí va el hipervínculo. A, href, igual, comillas. Cuando quiero probar un hipervínculo, o sea, quiero que un elemento sea hipervínculo, pero no tengo todavía la página a donde voy a hacer el hipervínculo, lo que se coloca en el href es un numeral. Entonces, esto va a hacer que la página recargue sobre sí misma, ¿sí? Y este teclado se va a hacer hipervínculo. Recuerden, cuando quiero probar un hipervínculo, lo que hago es, en el href de la etiqueta A, coloco un numeral y eso hace que la página se recargue, ¿sí? Es como si hiciéramos un hipervínculo sobre sí misma.
Vamos a ver esto. Y ahí tengo solo teclado, ¿sí? Solo teclado es hipervínculo, ¿sí? Si yo hago un clic, ¿sí? Observen que la página la recarga, ¿ven? Que me muestra el numeral acá. Bien, ahora vamos a hacer que mouse, monitor. Ah, puse 2 veces monitor. El último debiera ser escáner. No sé por qué puse monitor. Este era escáner, no era monitor. Bien, ahora este también va a ser hipervínculo, ¿sí? A href igual, numeral, y cierro la etiqueta A. Recuerden que siempre la última etiqueta que se abre es la primera que se cierra. Si yo hago esto, el navegador lo va a interpretar igual, pero está mal, ¿sí? Recuerden, la última etiqueta que se abre es la primera que se cierra. Y ahora vamos a hacer que este escáner sea hipervínculo. ¿Sí? Lo mismo acá abajo. Bueno, esto no lo voy a hacer, así no perdemos tiempo. Actualizo acá. ¿Sí? Y ahora, como pueden ver, tengo teclado, mouse y escáner. ¿Sí? Lo que teníamos que hacer era, cuando yo hago un clic en teclado, como dice el trabajo, cada uno de ellos lleva, estaba hablando de los hipervínculos, ¿no? Observar que las listas tienen hipervínculos. Cada uno de ellos lleva a otra página que contiene título con el nombre del componente de hardware que referencia. Es decir, que el title es, para el caso de este, es teclado. Entonces, venimos a File, New File, vengo donde dice Plain Text y coloco HTML, ¿sí? HTML, tab. Y este lo voy a guardar dentro de la misma carpeta. Acá voy a colocar teclado.html, lo guardo, ¿sí? Y el title de esta página, como ven acá, dice, cada uno de esos lleva a otra página, título con el nombre del componente de hardware que referencia. O sea que este título tiene que ser teclado, ¿sí? Luego dice, un encabezado centrado de segundo nivel con el nombre y la marca del componente. Dentro de body, encabezado de segundo nivel con el elemento de hardware y la marca. ¿Sí? Ah, pero esto, la siguiente tabla se combina en celda donde el valor dicho atributo. Ah, está bien. Del componente de hardware que referencia. Un encabezado centrado de segundo nivel con el nombre y la marca del componente de hardware. Una tabla con 2 celdas. En la celda superior una imagen centrada con tamaño de 200 por 200 píxeles. Y en la celda inferior una descripción del hardware mostrado. Todo deberá tener fondo gris claro y un hipervínculo para volver a la página principal. ¿Sí? O sea que, una vez que hice esto, a este lo vamos a centrar. Miren que me fui para allá y tenía que haberlo abierto acá. Hasta ahora tengo teclado Genius. Ahora tengo que hacer una tabla con 2 celdas, una celda debajo de la otra. O sea que acá vamos a la etiqueta tabla, table. Vamos a colocar un border de 1 píxel, ¿sí? Y también la vamos a centrar. Dentro de esta tabla tengo que tener 2 celdas, una debajo de otra. O sea que acá un TR, una celda,
TD. En esta celda va a ir una imagen. Cierro STR, voy a la otra celda que está debajo, por lo tanto otro TR. Y en esta celda va a ir una explicación, ¿sí?, del componente de hardware. O sea que acá podemos poner un párrafo. Profe, a la etiqueta table, ¿no la cierra? Todavía no la terminé a la tabla. Pero si quieren la cerramos, la puedo cerrar acá si quieren. Vamos a cerrar el TR y acá la puedo cerrar. ¿Sí? Sí, todas las etiquetas hay que cerrarlas, a excepción de las que no se cierran. Bien, entonces ahora lo único que nos falta Ay, Dios, dale. es colocar la imagen en la celda. ¿Sí? En esta celda que tengo acá, tengo que colocar la imagen, que a ver si lo tengo a Homero por ahí. Usamos a Homero. Tablas. Sí, lo tenemos a Homero ahí, así que vamos a poner a Homero. Acá en realidad debería estar la imagen del teclado. Se bajan una imagen de un teclado de internet, ¿sí?, y la colocan ahí. IMG, src, igual, Homero.jpg, y decía que la imagen tenía que tener 200 por 200 píxeles. Width 200, height 200. Por supuesto acá Homero se va a desproporcionar, pero no importa. Ahí lo tengo. ¿Sí? Ahora, esta imagen, ¿sí?, debiera estar centrada dentro de esa tabla. Fíjense en que para centrar elementos, estoy dentro del TD. ¿Sí? Puedo probar, por ejemplo, se me ocurre probar alineación acá adentro. ¿Sí? Le estoy dando alineación en el TD, no en la imagen. ¿Sí? Observen que ahí, yo lo que hice no fue centrar la imagen, yo lo que hice es centrar el contenido del TD. Como centré el contenido del TD, lo que se va a centrar es la imagen, que es su contenido. ¿Sí? Observen que el Align Center lo puse en el TD. Como la Profe, imagen está dentro del TD, se centra la imagen. Sí, una pregunta. sí. ¿Cuál sería la manera correcta? ¿Poner para centrar la imagen o el contenido, ¿no?, dentro del TD o adentro del IMG? No, es que si yo coloco el Align en el IMG no funciona. ¿Se A acuerdan? mí, Lo vimos la semana pasada eso. a mí me funcionó, profe. Poner una alineación en el IMG, A mí me funcionó. no lo hubiera hecho como lo hicimos la semana pasada con un div, ¿no? O capaz que pusiste la etiqueta Center. No puse Align Center, como lo puso en el TD. Ah, está bien, así funciona. ¿Está Claro, bien? pero usted está poniendo... no, me equivoqué yo. Adentro del IMG lo puse, al Align. Acá, esto Claro, adentro del IMG. lo pusiste como lo tengo ahora. Exactamente. O quizá tengo algo mal yo. No debiera funcionar. Lo probamos la semana pasada eso, ¿se acuerdan? Sí, sí. O lo hiciste en Ah, otro lado o algo pasó. Fíjate que ahí yo lo puse como vos me decís y fíjense en que no anda. está ¿Sí? bien, está bien. Ah, tengo que revisar eso también. Bien. Sí, todas esas cositas, la idea es que ustedes las prueben. ¿Sí? Alguien habló por ahí, sí. Profe, ¿a qué se refería cuando puso la fuente utilizada se denomina consola? ¿Había que hacer algo ahí o no? Sí, había que trabajar con la fuente. Eso es algo que también tenemos que verlo. Ahí lo vemos. Vamos a terminar con esto primero. Hasta ahora lo que tenemos es una página que se llama teclado y otra página que se llama index. En el index tengo la tabla, ¿sí? En el index tengo la tabla y ahora tengo que hacer que este teclado me lleve a esta página. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a ir a la página principal, que es el index donde está la tabla, y donde dice teclado, ahora vamos a colocar la página que tenemos, teclado.html. Y con eso vamos a hacer el hipervínculo.
Estoy acá, actualizo y este teclado me tiene que llevar a la página donde va a estar el encabezado H2 con el nombre del elemento de hardware, una foto del elemento de hardware de 200 por 200 píxeles y una descripción de ese elemento. Y ahora dice que tiene que tener además un botón volver. Todo deberá tener fondo gris. Todo deberá tener fondo gris claro y un hipervínculo para volver a la página principal. ¿Sí? Si todo tiene que tener fondo gris claro, tengo que venir a body, ¿sí? Pero no de esta página, sino de esta, de la de teclado. A body, y ahí coloco style igual background color gray, punto y coma. Y si no, arman el color, yo lo voy a hacer gris. Arman el color como les mostré la semana pasada. Buscan cuál es el color gris claro. Esta semana les voy a subir varios apuntes. Uno de esos apuntes para las prácticas. Uno de esos apuntes va a ser la tabla de colores HTML, ¿sí? Por lo menos HTML RGB de 8 bits. Ahí van a tener todos los colores a mano, ¿sí? Bien, de todas maneras los editores después les muestran los colores. Por ejemplo, si ustedes trabajan con COD, con este editor que tengo acá abajo, ese les muestra los colores. Bien, ahora hay que hacer el hipervínculo para volver a la página principal, ¿sí? Profe, Entonces, a mí el Sublime me dice un register, es lo mismo, ¿no? Ah, usted también. sí, pues no está registrado. La versión que estamos utilizando es la versión sin registrar. Esto es gratuito, porque tiene una versión que si vos te registrás, pagás una franquicia y podés hacer otras cosas con el editor, digamos. Bien, ahora vamos a generar el botón volver. Debajo de la tabla, etiqueta A, href, igual, tenemos que volver a index.html, si observan es el otro archivo, el que tengo acá. ¿Sí? Index.html, el botón o el hipervínculo va a decir volver, cierro el A, y con eso, ahora tengo acá mi botón volver. ¿Sí? Hago un clic acá y me tiene que llevar nuevamente, ¿sí?, a la página principal. ¿Se ve? ¿Más preguntas con respecto al trabajo práctico número 3? ¿O preguntas acerca de esto? Profe, recién le Sí. pregunté de las consolas, perdón, se me Sí, había cortado y no escuché si me respondió o no. me preguntaste Decía de acerca la de las fuente fuentes. utilizada Bien. El en tema es el siguiente. Si yo en la quiero que consigna. si quiero que un sitio web, a ver, dice, la fuente utilizada se denomina consolas. ¿Sí? Primero, ¿cómo sé si el nombre de una fuente o el tipo de fuente es lo que la identifica? Cada fuente tiene su particularidad, ¿sí? Por ejemplo, la fuente que estoy usando en este documento es fuente Arial. La fuente más común, o las fuentes, mejor dicho, de uso más comunes son la fuente Arial y la fuente Type2 Roman. ¿Cómo sé si mi computadora tiene una fuente determinada? Yo puedo utilizar fuentes locales o puedo utilizar fuentes remotas, ¿sí? Las fuentes locales las vamos a poder utilizar mediante una propiedad, un atributo, ¿sí? Que se llama font o font family, ¿sí? Y si no, podemos generar mediante CSS, ¿sí? Lo podemos hacer de una forma, mediante una particularidad de la utilización del carácter arroba,
que podemos armar nuestra fuente, sea local o sea externa, ¿sí? O sea remota. Por ahora vamos a hacerlo de la manera más simple, que sería, tengo la fuente es local, ¿sí? ¿Cómo sé si mi computadora tiene la fuente consolas? Lo que voy a hacer es irme a mi carpeta, a mi unidad C, carpeta Windows. Dentro de la carpeta Windows busco una carpeta que se llama Font, que es esta que ven acá. Ingreso a Fonts y acá van a tener todas las fuentes que tienen en su computadora. Recuerden, está dentro de la unidad C, o sea, dentro de la unidad raíz, dentro de la carpeta Windows, donde se instala el sistema operativo, y ahí van a tener una subcarpeta de Windows que se llama Fonts, que es la que tienen acá. Acá tienen la ruta completa. Equipo, disco C, Windows, Fonts. Dentro de la carpeta Fonts tienen todas las fuentes que la máquina puede representar. Estas fuentes son, algunas se instalan con el sistema operativo y otras ustedes las pueden descargar. Por ejemplo, supongamos que viene un cliente y me pide que le haga un sitio web de Star Wars, ¿sí? Entonces me quiero bajar la fuente de Star Wars, que es esta, justo la vi acá, por eso me acordé. Esta fuente que tengo acá, ¿sí? Es la fuente, ¿sí? Star Wars. ¿Ven? Lo que voy a ver es si está la fuente consolas. Como esto está ordenado alfabéticamente, acá pueden ver que está la fuente consolas. ¿Sí? Lo que sí está bueno es que se aseguren que las fuentes que utilizan sean fuentes TrueType. Y eso cuando se descarguen la fuente o cuando la vean, ¿sí? Se los va a indicar de donde ustedes están descargando. ¿Sí? La fuente tiene que ser TrueType. ¿Qué me aseguro? Que la fuente, el navegador la pueda mostrar sin inconveniente, y si el usuario quiere imprimir el documento que tiene esa fuente, la impresora pueda representarla sin inconveniente. ¿Sí? Pero la mayoría de las fuentes que se utilizan hoy son TrueType. ¿Sí? Bien, entonces la fuente consola la tengo. Recuerden, busco, ¿sí? En la carpeta Fonts, que está dentro de la carpeta Windows, la fuente consolas. ¿Sí? Entonces, podemos probar lo siguiente, que estas son las pruebas que yo les digo que es las que ustedes tienen que realizar. Observen lo siguiente. Me voy a ir a la página. La cerré. Teclado. ¿Sí? Y esta es la fuente que me está mostrando ahora. ¿Sí? ¿Lo ven? Esta fuente es Times New Roman. Por defecto me muestra Times. ¿Sí? Ahora, vamos a probar lo siguiente. Dentro del TD, ¿sí? Voy a utilizar. Siempre es el atributo style, igual, y el atributo la propiedad que quiero tocar. Profe, Sí. perdón que lo corte. El párrafo que usted puso ahí justamente donde está, en TD, ¿de dónde lo sacó? O sea, porque en la consigna yo me fijé y no había para copiar y pegar. ¿De dónde sacó ese párrafo? No, este párrafo lo generé con un Snipes. El Snipes es Lorem. Ah, Fíjense que, claro, por eso, pero es generado, no es... claro, no, dice cualquier cosa. ¿Se acuerdan Ok, de la ok. página de Lorem Ipsum? Sí, eso es lo que yo justamente también le iba a preguntar. Era entrar ahí, te genera un párrafo Claro, que... pero cuando ustedes instalan Sublime por defecto, les genera un Snipes, que es un Lorem justamente. Fíjense que si yo escribo Lorem y pulso Tab, me genera un párrafo. ¿Sí? Igual que Ah, cuando no vieron lo sabía ese. cuando empezábamos, que yo escribo HTML Tab y me genera la estructura del documento HTML, bueno, acá con un Lorem hago lo mismo. ¿Sí? Bien. Ahora lo que íbamos a hacer era cambiar la fuente. Entonces, dentro de este TD, atributo font family, ¿sí? Y acá escribo directamente consolas, ¿sí? Punto y coma. Generalmente cuando uno utiliza font family, ¿sí? Observen que me cambió la fuente, ¿ven?
me la hizo con fuente consolas. Generalmente, cuando uno utiliza font families, es conveniente colocar separadas por comas varias fuentes. Por ejemplo, consolas, nunca debe faltar la fuente Arial o la fuente Times New Roman. ¿Por qué es esto? Si localmente el equipo del usuario que está visualizando mi página web no tiene la fuente esa, lo que le digo es que si no encuentra consolas, que la levante con Arial. Si no la levanta con Arial, que la levante con Times New Roman. ¿Sí? No sé si alguna vez les pasó que, por ejemplo, abren un PDF o un archivo que se descarga, un documento de texto que se bajan de internet, y el editor con el cual ustedes están abriendo el documento les dicen que no tiene la fuente con la cual está generado el documento, que se las va a mostrar con la fuente tal. Usted le tiene que dar a aceptar y les cambia todo el documento a la fuente que sí tiene la máquina. No sé si alguna vez les pasó. Sí, Acá, a para mí que me no pasó muchas suceda veces. eso, lo que hacemos es decirle, bueno, primero consola. Si no está consola, Arial. Y si no está Arial, Times New Roman. ¿Sí? Lo que me aseguro es que, por ejemplo, al colocar Arial o al colocar Times New Roman, como son los caracteres o las fuentes por defecto, sí o sí me la va a abrir con una de esas. ¿Sí? En este caso, no sé si notaron, pero me cambió la fuente, la cambió a consolas. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Vamos Sí, a volver. profe. Sí, profe. Bien. ¿Más preguntas? Sí. No, ¿podría ponerme un cachito el Sublime? A ver, que quiero ver si tengo todo bien. Sí. Sí. Había una señorita que es la que había preguntado, que yo como estoy viendo la pantalla, ¿quién fue la que preguntó por este punto? Yo, profe Gisela, pero me quedó Bien, claro. ¿quedó bien? Buenísimo. Sí, Todas no estas sabía. cosas que vamos... Sí, en realidad esto de la fuente yo no les había dicho cómo es. Ah, por eso entonces. Claro, justamente por eso no salió. ¿Más Sí, preguntas en con realidad respecto? no había entendido la consigna en realidad, que era lo que había que hacer. Lo que había que hacer. En esa parte, justo en la parte de consola. Sí, esto les digo porque cuando ustedes estén diseñando, qué sé yo, y les viene Coca-Cola, ¿sí? Tienen que hacer un sitio para Coca-Cola, ¿sí? Tienen que utilizar la fuente que usa Coca-Cola. Si viene la empresa Taragüí de yerba mate, tienen que utilizar la fuente de Taragüí. Ustedes no pueden escribir Taragüí con otra fuente que sea Arial, ¿sí? Tienen que utilizar la fuente de Taragüí. No sé si se entiende lo que digo. Si yo, por ejemplo, me pide Taragüí que le haga la página, que le haga el sitio, ¿sí? Miren qué feo que es el sitio de Taragüí. No había entrado nunca. Si me pide que abra el sitio, yo tengo que utilizar la fuente de Taragüí. Ahí tengo que conseguir el logo. Sí, no está bueno, en la parte de arriba. Horrible, horrible. No, está bueno. ¿Sí? Fíjense en este efecto que yo paso sobre. Este efecto es muy simple de hacer. Cuando ya entremos un poquito a CSS les voy a mostrar cómo hacerlo. Pero ven cómo está armado el sitio. El sitio tiene todas las características que ustedes conocen de la yerba. ¿Sí? El logo es lo principal. Esto no lo pueden cambiar. ¿Sí? Bien. Esa es la idea del tema de las fuentes. De todas maneras, esto no es fuente, sino que esto es una imagen. ¿Sí? Bien. ¿Más preguntas con respecto a este trabajo? Yo me quedé una duda, profe. Sí. ¿Cómo hago para ponerle color al fondo? Que me olvidé. Al fondo, acá, mirá. Lo Me que hice fue, olvidé. como es todo el fondo, a la etiqueta body, ¿sí? Le No, puse un style con un style con un background color. no, eso lo sé, profe. No, yo le digo lo de las celdas, cómo ponerle el fondo. Y hacer lo Porque mismo que acá, pero en la celda. Ah, listo. Está bien. Por ejemplo, mirá, me copio esto, ¿sí? Sí. Para que veas que es exactamente lo mismo. Me copio esto, me voy a index y yo quiero que solamente esa celda tenga ese color. Tengo acá,
actualizo y solo esa celda tiene ese color. Ah, me va a matar, pero no era eso, era otra cosa. Los bordes de color. Bien. ¿En qué tabla decía que el borde tenía que tener un color determinado? Me parece que no estaba eso. No, en el ejercicio que usted mandó, no sé si se fija que en el punto 3 dice, está la celda con amarillo, verde, azul, violeta. Pero es el fondo. Claro, pero después te le quedó tipo negro. O sea, No las importa. líneas. Sí, no importa eso, háganlo así. Que a ustedes les quedó la celda completa, digamos. Por Claro, ejemplo, a mí me quedó blanco a los costados, bien finito. por ejemplo acá, mirá. No, acá. Claro, Bien, yo me basaba acá. más que nada como lo Sí, había hecho usted. para que quede. Sí, fíjate que si yo le aplico color a otra celda, por ejemplo acá, la cerré a la tabla. ¿Sí? Fíjate que el borde queda blanco después. ¿Sí? Si vos no querés que quede el borde de la tabla, lo que pasa es que en este caso, Eso exactamente era. el borde ese de la tabla debe estar medio grueso, por eso es. Ahí está, ¿ves? Ahí te va a quedar igual. Si vos le pones de colores cada celda, te va a quedar exactamente igual a eso. ¿Sí? Acá las celdas están, como si se fijan, está aumentado con el cell padding en 30 píxeles la distancia esta, el relleno que tiene la celda. ¿Sí? Pero eso es cuestión de que lo vayan probando. Ahora vamos a trabajar un poquito acerca del tema bordes y demás. Porque quiero entrar un poquito a ver que trabajemos con tema atributos. ¿Sí? Profe, cuando dice inserta una línea horizontal, ¿se refiere dentro de la misma tabla o en No, cuando dice inserta una línea horizontal, como división del ejercicio, digamos, del punto 2 y el punto 3. Ah, listo. ¿Sí? Bien, pasamos al otro trabajo entonces. El otro trabajo no lo voy a explicar todo, lo van a tener que ir viendo ustedes. Profe, una duda que me quedó. Sí. Por ejemplo, en el punto 5, Sí. cuando unimos las celdas, el borde, por fuera, digamos, el rectángulo, nos queda un bordecito, pero las líneas de adentro no se ven en el PDF. Ejercicio 5. El punto 5. Un segundito que lo buscamos. Es el mismo que estábamos viendo, profe, creo. Sí, lo que pasa es que lo había cerrado. Ah. Punto 5. Sí, exacto. Sí, que la tabla quede así, va a estar bien. ¿Sí? Lo que pasa es que yo a la tabla acá, porque la hice más grande, por eso simplemente. Claro. Pero si yo le di zoom. está bien. Ahora la ven en realidad, ahí la ven ustedes. ¿Sí? Lo que pasa es que yo al hacerle zoom, lo veo como si fuera más los bordes, ¿sí? Más gruesos. Ah, está bien, entonces queda así con el borde. Si yo agrando el tamaño de la celda, le doy padding, ¿sí? Se va a ver bien. Igual no se preocupen mucho por eso ahora, el tema es la funcionalidad. ¿Sí? Ah, listo, profe. Gracias. Bien, siguiente trabajo, ahora sí, trabajo número 4, que era el de la tabla con los autos. Acá tenían que descargarse una imagen de cada vehículo y a esa imagen luego tenían que buscar el interior de ese vehículo. Esto no era necesario que lo terminen para hoy, porque acá había un montón de cosas que les dije que las íbamos a ver hoy. ¿Sí? Ok. Bien, bueno, el tema, por ejemplo, acá pueden ver que la letra es distinta, este que dice Agencia Multimarcas Libertad,
¿sí? Ya saben cómo, por ejemplo, modificar la fuente. Acá, por más que ustedes no lo vean, acá hay una celda, hay 3 celdas combinadas. No sé si se dieron cuenta de eso. Pero acá, ¿sí? Hay 3 celdas combinadas. ¿Sí? Después tienen el vehículo. Acá el fondo de la celda, o sea, cada TD tiene un color amarillo, ¿sí? Ese amarillito. Y el auto, ustedes lo ven de esa manera porque son imágenes PNG sin fondo. La imagen no tiene fondo. ¿Sí? Hay editores que usan en Windows 10, después búsquenlo ustedes, que le pueden quitar el fondo a las imágenes. O sea, les deja el fondo transparente. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes bajan una imagen, por ejemplo, un JPG, y el fondo es blanco. Cuando ustedes peguen la imagen, les va a tapar el amarillo de la celda. No sé si se entiende lo que digo. Sí, sí. Bien. Entonces tienen una celda con la imagen, otra celda debajo con la marca y el precio, y lo que tenían que hacer ustedes es que cuando yo venga, esto es una imagen, ¿no? Pero cuando yo venga acá, por ejemplo, automóvil Ford Fiesta, haga clic acá, esto me tiene que llevar a otra página, ¿sí? Con, bueno, acá no, este es el quit. Hago clic acá, me tiene que llevar a esta página, ¿sí? Donde voy a tener bien, en este caso los interiores, y una pequeña descripción técnica del vehículo. ¿Se ve? Eso es lo que había que hacer. Acá, Profe, sí, el clic se tenía que hacer en la imagen porque yo hice un hipervínculo de cada uno de ellos y le puse un archivo PDF. no, acá no iba a un archivo PDF, iba a otra página. ¿Sí? Tenías que tener otra página, fíjense, el encabezado de ahí está la letra se llama Vineta BT, la letra esa que tienen arriba. El tamaño es de 30 píxeles. Con respecto al tamaño de la fuente, vamos a trabajar un poquito con esto. Bien, el tema de la fuente, ya saben cómo hacerlo, ¿sí? Font Family, por ahora. El tema del tamaño de la fuente, dice tamaño 30 píxeles. Vengo acá, ¿sí? Vamos a suponer que esto que dice elementos de hardware, ¿sí? Esto que dice elementos de hardware, quiero que tenga 30 píxeles de tamaño, ¿sí? Entonces, acá hay un atributo que es el atributo font size, font size, y yo le puedo decir en qué tamaño quiero la letra, ¿sí? Font size. Escribo 30 píxeles, punto y coma, guardo, y ahora la fuente, la letra esta que dice elementos de hardware, va a ser de 30 píxeles. Ah, lo puse en otro lado, lo puse abajo. ¿Se ve? Este que dice elementos de entrada, lo quise poner acá arriba y me equivoqué, ahí lo pongo arriba. Elementos de hardware de PC. Acá tenía que ir. Style, igual, font size, 30 píxeles, punto y coma. Actualizo, ¿se ve? De esa manera modifican el tamaño de la fuente. ¿Sí? Después, en el trabajo decía, tamaño 30 píxeles, centrado ya saben cómo hacerlo, las demás salidas texto con fuente Times New Roman, ya saben cómo hacerlo. Todas las imágenes deben estar en formato .png, tamaño aproximado 276 por 200 píxeles, fondo transparente. Eso ya depende de la imagen, no es que haya algo en HTML que me haga el fondo transparente de una imagen. Profe, una pregunta. ¿Las imágenes PNG se bajan así tal cual como se ve el auto o no? Lo bajás, sí, tal cual están ahí. Esas imágenes son todas descargadas de internet. Yo no las retoqué a Te las imágenes. aparece el fondo, te aparece como con unos cuadraditos blancos y Claro. grises.
Sí, sí. Cuando realizás la búsqueda pone imagen tal, de tal auto, ¿sí? Pone Sí, PNG. lo que pasa es que no llegué a ese punto, por eso no lo hice Ah, todavía. listo, está bien. No, igual esto no lo tenían que terminar para hoy. Y recuerden No, que estos trabajos son todos a modo de práctica. igual lo voy a hacer, lo voy a Bien, hacer. bien, bien. Sí, Pero era sí, sí. eso nada más para esa pregunta. Acá sí dice, el borde de la tabla es color gris de 2 píxeles de espesor, el fondo es tono celeste sólido y las celdas amarillas. El fondo de body tiene un tono de gris. ¿Sí? Bien, para hacer esto vamos a tener que tocar un tema nuevo, que es lo que tenía pensado que veamos hoy. Vamos a comenzar con, nosotros hasta el momento, dentro de los documentos HTML, colocábamos los atributos que queríamos, ¿sí? Dentro de la misma celda. En este caso, dentro del TD, yo coloqué estilo, tamaño de fuente, font size, 30 píxeles. ¿Sí? Acá, dentro del mismo TD, coloqué estilo, background color, gris. Bien. Ahora, todo esto que yo estoy utilizando, ¿sí? Son propiedades que yo les puedo cambiar un valor. Por ejemplo, acá tengo la propiedad o el atributo tamaño de fuente y le indico un valor determinado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para trabajar con esos valores? Tengo que seguir algún orden, ¿sí? Para poder usarlo. Hay formas de poder escribirlos, ¿sí? Eso es lo que vamos a trabajar. En diseño web existen lo que se llaman hojas de estilos en cascada, que es lo que significa CSS. ¿Sí? Esperen que voy a dar un poquito más de zoom. CSS, ahora estamos sobre la versión 3 de CSS. Esto significa hojas de estilos en cascada. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para trabajar con la vista de un sitio web. ¿Sí? Me permite trabajar sobre los atributos de los elementos, ¿sí? De una forma más simple, digamos. Antiguamente, mucho de lo que hoy se hace con CSS se hacía con un lenguaje de programación que se llama JavaScript, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Para trabajar con CSS tenemos que entender que el CSS, vamos a suponer que todos los elementos que vamos a utilizar, ¿sí? Van a estar dentro de un recipiente, dentro de una caja. ¿Sí? Y esa caja tiene atributos. Los principales atributos de esa caja ya los conocen. Son el ancho y el alto. Atributo width y atributo height. ¿Sí? Hay un modelo de referencias sobre esta caja que se llama CSS Box Model o modelo de caja CSS, ¿sí? Que se los voy a mostrar. Esto después está en un apuntecito también que les voy a subir, ¿sí? Bien, eso que ven en pantalla es el modelo de caja CSS, ¿sí? Vamos a empezar porque ese modelo tiene un ancho, ¿sí? Un ancho y un alto. ¿Cuál va a ser la primer caja que encontremos en una página web? Y justamente va a ser la ventana del navegador. De acá a acá tengo el ancho y de acá a acá tengo el alto. Eso es lo que voy a mostrar dentro de la etiqueta body. ¿Sí? Recuerden, primero ancho y alto. ¿Sí? Profe, ahora, ¿ocupa toda la pantalla del Ocupa navegador toda la pantalla. La primera aunque, caja, la aunque primera haga caja, para abajo? ¿O que haga la ¿cómo? ruedita para abajo?
O sea, aunque Claro, no, haga... es lo que ve el usuario. Es Ah, lo que ok. ve el usuario. El usuario ve este ancho, o sea, acá ya tiene que ver la configuración de la pantalla. No es lo mismo una pantalla de 800 por 600 píxeles que una de 1024 por 768, que una de 1366 por 1024. ¿Sí? Ya va a depender la resolución. No es lo mismo una pantalla de mi notebook que una pantalla de un celular, que un televisor de 50 pulgadas. ¿Sí? Claro, Ahí te pero tienen que vio que empezar. aparece, a Sí, veces aparece al costadito la barra para subir y bajar. claro. Eh, Se trata de que los sitios web tengan scroll, ¿sí? Eh, en este sentido, o sea, scroll horizontal, pero no scroll vertical. El scroll vertical es muy incómodo. Observen que no hay páginas prácticamente que tengan scroll vertical. ¿Sí? El scroll es solamente horizontal, se mueve de esta manera, así. ¿Sí? Eh, entonces, si yo entiendo que mi primer caja, ¿sí?, es la ventana del navegador, de ahí en más, ¿sí?, voy a tener, supongamos que yo escribo un párrafo, ¿sí? Ese párrafo va a tener un borde determinado. Si yo no le indico nada al navegador, el navegador lo que hace es, entiende que el párrafo ocupa toda la pantalla. ¿Sí? Vamos a empezar a trabajarlo con un ejemplo, ¿sí? Para que esto quede bien claro, porque es importante que les quede claro esto. ¿Sí? No sé si pueden ver bien el modelo de caja. ¿Sí? Lo único que les dije, tengo ancho y tengo alto. ¿Sí? Tengo ancho, ¿sí?, y tengo alto. Bien, vamos a trabajar esto en un archivo nuevo. Vamos a cerrar esto. Profe, eso lo podemos ver Sí, apretando F12, ¿no? eso lo pueden ver con una herramienta que tiene el navegador, ¿sí?, que es mediante la pulsación de la tecla F12. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, en Chrome, en Firefox, los navegadores más comunes pulsan F12, ¿sí?, va a saltear la ventana de desarrollador. ¿Sí? Si ustedes, dentro de esa ventana de desarrollador, ustedes observen que acá tienen un montón de cosas. ¿Sí? Si van a elementos, ven acá abajo el HTML y si ustedes se fijan, ¿sí?, se van a encender las zonas de la pantalla que están referenciando con, depende del código que tengan. Y de este lado, del lado derecho, lo que ven es el CSS. ¿Sí? Es el estilo que se está aplicando, ¿sí?, a ese documento. Pero por ahora, eso no importa. Después lo vamos a ver. Por ahora no se preocupen. Entonces, vamos a arrancar con un archivo nuevo. HTML y HTML. Bien, vamos a empezar por algo simple. La etiqueta P ya la conocen, así que vamos a empezar por un P. Tengo un párrafo. ¿Sí? Voy a insertar un párrafo. Inserto mi párrafo. Si lo voy a guardar, vamos a llamar esto prueba CSS. ¿Sí? Si quiero ver mi párrafo, tengo mi párrafo. Ahora, toda la caja CSS es la ventana del navegador. Todo esto. ¿Sí? Esto es el ancho y esto es el alto. Observen que el navegador lo que hace es, escribe el párrafo, ¿sí?, desde el borde izquierdo, ¿sí?, del margen, vamos a decir, para decirlo correctamente, izquierdo, ¿sí?, al margen derecho. Y no hay nada de espacio de separación, o sea, arranca en 0 y termina en el último píxel. Y para abajo va a escribir mientras yo coloque párrafos. ¿Sí? Si yo copio este texto y lo pego debajo, va a seguir escribiendo
¿sí? Y así va a ir llenando la pantalla. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora yo tengo el ancho total de la pantalla ocupada por mi párrafo, ¿sí? Y tiene un ancho y un alto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si empiezo a trabajar con esto? Escribo style, esto ya lo conocen, igual, y ahora coloco width, que es ancho, ¿sí? Y acá coloco 900 píxeles, punto y coma. Mi párrafo tiene 900 píxeles. Observen que, por más que acá se haya desacomodado al yo modificar, ¿sí?, el PS, cuando lo vea, observen que ahora se achicó. En vez de ocupar toda la pantalla, todo el cuadro, ¿sí?, del margen, de margen a margen, se achicó desde acá hasta acá, hay 900 píxeles, ¿sí?, que es el ancho que le dije que tenía mi párrafo. ¿Ven? Le dije que de ancho tenía 900 píxeles. Si le digo que ahora tiene 1000 píxeles, lo que hace es aumentar en 100 píxeles el margen. Perdón, puse 100. Bueno, ahí se dan cuenta lo que hace si tiene 100 píxeles, ¿sí? Ahí tiene 1000 píxeles. Bien. Lo único que trabajamos es el ancho. Ahora, observen lo siguiente. Yo tengo la parte de arriba de ese cuadro, ¿sí?, se llama top. La parte derecha de ese cuadro se llama right. La parte de abajo de ese cuadro se llama bottom y la parte la parte izquierda se llama left. Cuando hablo de cuadro, hablo de elemento, ¿sí? Recuerden, si yo tengo un párrafo, ahora ese párrafo es mi elemento, ¿sí? El párrafo sería, dentro de todo este modelo que ven acá, el párrafo sería el contenido, esto que ustedes tienen acá. Como yo escribí contenido y no le dije ni ancho ni alto al principio, ni qué padding, ni qué border, ni qué color, ni nada, este contenido lo pegó acá. Eso es por defecto. Después le dije, el contenido ahora no ocupa todo el ancho del contenedor. Ahora ocupa 1000 píxeles. Y lo que hizo fue, lo trajo al margen izquierdo y de ahí contó 1000 píxeles. ¿Sí? Ahora, fíjense en lo que voy a hacer. ¿Sí? Voy a decirle margin, que es como se expresa el margen. Acá lo tienen. ¿Sí? Si hablo del margen de la parte de abajo, voy a escribir margin-bottom. ¿Sí? Esto no se asusten que hay un apunte, ¿eh? Si hablo del margen de la parte superior, voy a decir margin-top. ¿Sí? Y así para los 4 lados. Luego del margin viene el borde, que se denomina border, lo voy a referenciar como border, y luego viene el relleno, que lo voy a referenciar como padding. Si hablo de el relleno en la parte inferior, va a ser padding-bottom. Si hablo del relleno en la parte izquierda, va a ser padding-left. Si hablo del borde en la parte derecha, va a ser border-right. Y así voy a referenciar lo que quiera de los elementos, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Observen, vamos a hacerlo así, como para que se vea un poquito mejor. ¿Sí? Bien, acá no llego a tener los 1000 píxeles, por eso es que el párrafo está ahí, lo trunca, digamos. ¿Sí? Esa es una forma de poder hacer que luego lo baje. Por ahora no importa. Fíjense, yo le voy a decir margin, ¿sí? Por ejemplo, 20, punto y coma. ¿Sí?
20 píxeles. Guardo esto, ¿sí? Vengo al navegador y actualizo. Y como no le dije qué margen era, yo no le dije margin-top o margin-left, le dije margin nada más. Si yo le digo solo margin y le pongo 20 píxeles, aplica los 20 píxeles a todos. Al left, al top, al right, que acá no se ve porque no llega a ocupar todo, porque tiene 1000 píxeles. Y al bottom, ¿sí? Por ahí, para que se note mejor esto, vamos a hacer lo siguiente. Voy a venir al navegador y le voy a sacar esto, el width, le saco el ancho, solamente le dejo margin. ¿Sí? Que acá se me... Profe, ahí la comilla no iría después de píxeles. Ahí está. Ahí está, no, es porque se me había hecho escrito un P sin querer. Ah, está bien. ¿Sí? Si actualizo ahora sí se va a notar. Me parece que no guardé. Algo para que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes tienen la crucecita acá arriba en la pestaña del editor, si está la crucecita significa que está guardado. Si está el circulito, significa que no está guardado. Fíjense que en este teclado hay un circulito. ¿Lo ven el circulito ahí? Si yo pulso Control S para guardar, se hace una crucecita. ¿Sí? Vengo acá y actualizo. Y ahora tengo 20 píxeles de margen acá, 20 píxeles de margen acá y 20 píxeles de margen acá. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque yo solamente le dije margin 20 píxeles. No le dije qué margen. ¿Sí? Entonces me pone los 4 márgenes iguales. Siempre la aplicación de la regla va a ser, en el sentido horario, va a ser primero arriba, después derecha, después abajo, después izquierda. ¿Sí? O sea, top, right, bottom y left. ¿Sí? Entonces, si yo acá pongo, por ejemplo, margin-top y coloco 100 píxeles, guardo esto, lo que va a hacer ahora es, me va a bajar más el párrafo y este margen que está acá y este margen que está acá lo va a sacar, porque le puse solamente al top. ¿Se ve? Me sacó el margen izquierdo, el margen derecho y me bajó 100 píxeles del borde de la ventana del navegador. Eso es margen. ¿Sí? Voy a dejar solamente, fíjense en qué pasa si yo además, ahora digo, por ejemplo, fíjense en que acá además les hace todos los atributos que pueden, escribo mar, y les muestra todos los atributos. ¿Sí? Lo pueden buscar ahí Profe, si quieren. Sí. si yo quiero poner todo ese párrafo que usted puso, que se vea arriba al borde solo y que se vea todo Vamos en por una sola. partes. Vamos por partes, Ah, lo vamos a ver a eso. ah. Vamos por partes. ¿Sí? Ahí te digo. Ahora le digo margin right, por ejemplo, 200 píxeles. Y lo que me va a hacer es, este margen de acá lo va a traer, ¿sí? 200 píxeles hacia adentro. No lo guardé. Siempre tienen que guardar los cambios. ¿Ven? Lo bajó 100 píxeles y me lo trajo 200 píxeles al margen derecho. ¿Sí? Y así modifican lo que quieren. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es dejarle solamente el margen de 100 píxeles de todos lados. Dejo solamente margen, 100 píxeles. ¿Sí? Otra cosa, fíjense en esto. No solamente puedo indicar un valor en píxeles. Voy a colocar, si ustedes tienen un elemento que no llega a ocupar el tamaño máximo y colocan margin auto, se los centra. ¿Sí? Por ahora no importa. Bien, tengo el primer atributo, el margen. Recuerden, en mi modelo de caja CSS, lo que tengo acá es el margen. ¿Sí? Para trabajar con el borde y con el padding, para que se pueda ver, le voy a dar un color de fondo a ese párrafo.
Entonces, background color, tomate, tomato, punto y coma. Guardo esto y ahora el fondo se debiera poner de color, una especie de rojo. ¿Sí? Es el fondo del párrafo, como pueden ver acá. Tienen que maximizar esto así se ve bien. Estilo, margen, 100 píxeles, background color, ¿sí? Toma esto. Bien. Ahora vamos a pasar al siguiente concepto. Dejamos el border, vamos al padding. El padding es, recuerden que el contenido es mi párrafo, ¿sí? El padding es el relleno que hay desde el borde de mi contenido al borde de lo que lo contiene, ¿sí? Entonces, observen esto. No le voy a dar referencias, le voy a decir solamente padding. No le voy a decir ni top, ni right, ni bottom, ni left, ¿sí? Le digo padding. 2 puntos, ¿sí? Y voy a hacer un padding de 20 píxeles. Como no le dije cuál, me va a hacer los 4 rellenos, el de arriba, el de la derecha, el de abajo y el de la izquierda. Actualizo y lo que hizo fue, me agregó relleno acá 20 píxeles, relleno acá 20 píxeles, relleno acá 20 píxeles y relleno acá 20 píxeles. ¿Sí? Le voy a dar un poquito más para que se note más. Le voy a colocar 50 píxeles. Ahora tengo un párrafo que tiene de margen 100 píxeles, como pueden ver acá, ¿sí? De margen 100 píxeles, el color es color tomate, y el padding, el relleno, es de 50 píxeles. 50 píxeles acá, 50 acá, 50 acá y 50 acá. ¿Sí? Eso es el relleno, el padding, que en la caja CSS es lo que ven acá. ¿Sí? Recuerden, este es el párrafo, el contenido, digamos, este es el padding. Ahora vamos a trabajar con el borde, porque ahora no tiene borde. Si mi párrafo no tiene borde, porque no le dije que lo tenga, y el margen es de 100 píxeles. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Se va entendiendo esto o hay algo que no queda claro? Profe, ¿podríamos haber trabajado primero con el borde o primero sí o Sí, sí podríamos haber el trabajado padding? primero con el borde. Sí, sí. Ahora Ok. vamos a hacerlo. Bien, ahora vamos al borde. Para el borde, el atributo, como pueden ver, es border. ¿Sí? Entonces, voy a colocar. Para el borde hay una reglita que es bastante simple. Acuérdensela. Border, 2 puntos. Siempre va a ser espesor o grosor del borde, tipo de borde y color. Recuerden, anótenlo si quieren. Espesor, tipo y color. ¿Sí? Acuérdense de eso. Espesor, tipo y color. ¿Por qué se los recalco tantas veces? Porque si lo ponen al revés, no funciona. Espesor, tipo y color. Por ejemplo, espesor, 5 píxeles. Espacio, tipo de border, sólido, solid. Y color, green, verde. Punto y coma. Guardo esto. Cuando hablo de color, podrían haber puesto el color con el numeral, o sea, armado el color, ¿sí? Como ustedes ya saben. Ahora tiene un borde de 5 píxeles de espesor, de grosor. Es un borde sólido y es de color verde. ¿Sí? Vamos a suponer que para otro elemento necesito un borde punteado. ¿Sí? Necesito puntos. En vez de que sea sólido, va a ser dotted, punteado. Actualizo. Y ahora el borde tiene puntos. ¿Sí? Ahora
en vez de puntos, quiero un borde doble. Double. Ahora el borde es doble. ¿Se ve? Ahora supongamos que solamente ese borde lo quiero en la parte superior. Entonces, border, guión, top. Y el borde lo tengo solamente en la parte superior. ¿Sí? Como pueden ver, con esto ya se pueden ir dando una idea de lo que es armar un sitio web. ¿Sí? Luego les voy a mostrar la estructura de un documento HTML5 con cada una de sus partes. ¿Sí? Cada parte en la pantalla va a tener una zona. Bien. Y así, después se fijan todos los tipos de bordes que hay. ¿Sí? Inclusive ustedes pueden tener un borde invisible, que esté oculto, un borde hidden, y que está ahí ocupando el lugar, pero no se ve. ¿Sí? ¿Y qué función cumpliría un borde así? Y vos querés que generar espacio, suponete, en un párrafo, en un elemento. Ah, ¿Sí? claro, lo usás como, sí, para como separador, ponele. Por ejemplo, ¿sí? Bien. Profe, Sí, ¿cómo era? ¿A qué se refería el doble? el tipo de borde. El tipo de borde. Sí. Eso, profe, ¿cuántos tipos, o sea, dónde vemos los tipos de borde que hay? Los tipos de borde se pueden ir a una página Claro, profe, que se otra llama pregunta. W3Joule. En español, a ver si está en español, parece que no está en español esto. No. Igual yo siempre la consulto en inglés. Acá tienen el sitio web, el W3Joule. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero aprender CSS. Vengo acá. ¿Sí? Quiero CSS Borders. Fíjense, ahí están todos los bordes. ¿Sí? Dotted punteado, dashed sería dashed de raya, rayado, sólido, doble, grob sería ranura, ranurado, eh, eh, ridge es cresta, a ver el borde cresta ese. A ver cómo queda. Ah, se los hace marcado, no, no tiene mucho. Y así para todos, ¿sí? Insert sería el recuadro, outset desde el comienzo, no sé bien, no la traducción bien, sin borde y oculto, ¿sí? Entonces ustedes se fijan acá, esos son los tipos de bordes. Les muestran las reglas, ¿sí? Acá están los tipos de borde, cómo quedarían, ¿sí? Recuerden esta página, w3schools.com, ¿sí? Acuérdensela, anótenla, ¿sí? Consúltenla, la van a consultar. Después, una vez que aprendamos bien a hacer esto a mano, ¿sí? Hay herramientas que me permiten, yo les digo, veo un botón, lo veo de tal forma, quiero esto y me da el CSS armado. Ustedes no tienen que hacer nada. Pero si yo les doy eso de entrada, después tienen un problema en una página y no van a saber cómo arreglar el problema, no van a saber dónde tienen que tocar, ¿sí? Entonces yo lo enseño al revés. Primero les enseño la parte difícil y después vamos a la parte fácil, ¿sí? Bien, ¿preguntas? Con respecto al trabajo práctico número 4, que hay que colocar una tabla así grande dentro de un fondo medio grisáceo, Lo pueden armar. ¿se arma también así? Sí, ya lo pueden utilizar a esto, exactamente. Y más, si ustedes hubiesen sabido todo esto antes de empezar a armar este trabajo, les iba a ser mucho más fácil. Claro. ¿Sí? Pero bueno, la idea es que también ustedes investiguen un poquito. Fíjense en esta parte. Estas son celdas en realidad, pero ahora yo puedo trabajar con celdas, ¿sí? Trabajando con los atributos de los elementos individualmente. Bien. ¿Hasta acá vamos bien?
Listo. Sí, sí, profe. Recuerden, modelo de caja CSS. Tengo un ancho, un alto, la parte de arriba se llama top, la parte de la derecha se llama right, la parte de abajo se llama bottom y la parte izquierda se llama left. ¿Sí? Luego tienen el margen, el borde, el padding y el contenido. Como pueden ver en el ejemplo, el párrafo es el contenido, el párrafo es el contenido, del contenido al borde de lo que lo contiene, eso se llama padding. Luego viene el borde, acá no tengo borde, acá sí tengo borde, ¿sí? Y luego del borde sería el borde de la ventana del navegador, vamos a decir, a eso se lo llama margen, margin, ¿sí? Con respecto a la aplicación, fíjense lo siguiente, trabajando con el padding. Si yo digo padding 50, me lo aplica a los 4 bordes iguales, ¿sí? Si yo digo 50 espacio, vamos a hacerlo para que se entienda, 0, 0, 0, 0, ¿sí? Eso significa que tiene padding. Recuerden que es en sentido horario, top, right, bottom y left, ¿sí? Si yo acá digo 20 píxeles, o sea, top 20 píxeles, right 20 píxeles, perdón, 0 píxeles. Bottom vamos a poner 20 píxeles. Y left 0 píxeles. Esto tiene que generar un padding superior e inferior de 20 píxeles. El padding Profe, el derecho, píxel. ahí les comento, e izquierdo 0 píxeles. ¿Sí? Ahí les comento eso. Guardo esto y vamos a probarlo. ¿Ven? Generó 20 píxeles de padding superior, 20 píxeles de padding inferior, top y bottom, 0 para el right, 0 para el left, que es lo que le dije acá. Top, right, bottom y left. Siempre es, como me lo indica la caja, empezando por el top en sentido horario. ¿Sí? ¿Qué es un píxel? Un píxel, No, profe, le preguntaba sí, que si no es necesario cuando es 0 ponerle píxel. no es necesario. Ok. Otra cosa es que yo puedo indicar, en vez de indicar en píxeles que son tamaños estáticos, yo puedo expresar esto en razones de porcentaje. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver si se nota acá. Puedo decir padding y le aplico un porcentaje del tamaño total, ¿sí? La máquina lo que hace es, toma el tamaño total de la pantalla, que en este caso, si no recuerdo mal, la tengo configurada en 1366 píxeles, ¿sí? Toma el 10% de esa pantalla, ¿sí? Y me hace, en este caso, el padding. Profe, y ahí, haciéndolo por porcentaje, ¿sería más útil que hacerlo por píxeles por la diferencia de... En realidad, haciendo por porcentaje es mejor. A ver, ¿quién me puede decir por qué? y por las distintas resoluciones de las pantallas? Y entonces, ¿qué gano con eso? Y que se vean todas las pantallas iguales. Bien. Cuando ustedes, hoy se utiliza mucho un concepto que habla acerca de sitios web que son responsive, son responsivos. Un sitio web responsivo es que responde o le da respuesta a una resolución de pantalla, ya sea de 1366 píxeles o de 1024 píxeles, o una pantalla, más que nada por ahí más del que las resoluciones tienen que ver, en realidad sí es con las resoluciones, pero es con la pantalla de, si tengo un televisor, tengo una pantalla de una notebook, un monitor, un celular, una tablet, ¿sí?
y que mi página se vea igual, ¿sí? En cualquier dispositivo. ¿Sí? Claro, porque ponele que le pongamos, no sé, 100 píxeles y en un monitor de 19 no se va a ver igual que en una netbook, ponele. Claro, exactamente. Tiene que ver con eso. ¿Sí? Bien. ¿El porcentaje se lo podemos hacer en borde también? En lo que quieran. Buenísimo. Por ejemplo, acá vamos a poner 1%. Nada. Profe, ahí con el Sí. porcentaje lo hizo de los 4 lados. Y si lo queremos hacer, por ejemplo, de los costados nada más. Si lo quieren hacer esto estaba en 5, pero si lo quieren hacer en un solo lado, le colocan padding y el que le quieran dar, por ejemplo, top. Pero me queda esa ventana. ¿Sí? Ahí lo hizo solamente de arriba. ¿Se ve? Les iba a comentar algo más y se me fue. Bueno, ya me voy a acordar, no importa. Hasta acá preguntas. Recuerden que va a ir un apunte de esto, ¿eh? Va a ir un apunte de esto, un apunte de colores y un apunte de pues el trabajo, ¿no? El trabajo que van a tener que hacer. Bien, si no hay preguntas, les comento algo más. Cuando hablamos de CSS, ¿sí? Hojas de estilos en cascada, hay 3 formas de aplicar CSS a un documento HTML. ¿Sí? La primera forma se denomina CSS inline. La segunda forma es CSS entre etiquetas head. Y la tercera forma es CSS en un archivo independiente, en un archivo aparte, con extensión CSS. ¿Sí? Esas son todas las formas mediante las cuales puedo aplicar CSS. CSS inline es lo que estuvimos usando. Es en el mismo código HTML, aplico los atributos. ¿Sí? A esta forma se la llama CSS inline. ¿Sí? A esta forma se la llama CSS inline. ¿Sí? ¿Qué significaría, profe, que está todo Inline es en línea. Es siguiendo? como que está, es una de las formas menos utilizadas porque el código te queda más sucio. Se Claro, queda todo busca, junto. claro, ustedes tienen que buscar que el código HTML le quede lo más limpio posible. Para que el código esté lo más limpio posible, tengo que tener solamente HTML. En el archivo HTML, solo HTML. Es difícil, a veces se hace esto por una cuestión de, ustedes tienen que modificar algo muy chiquitito en una página y en vez de tener que retocar y buscar dónde está el CSS, el inconveniente, o lo que quieren modificar o arreglar, directamente lo arreglan con una línea de código. Lo que sí tienen que saber es que el que tiene más peso de todos es el CSS inline. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una página web, primero va a tomar los atributos que yo le coloque inline, estos atributos. O sea, lo que yo hago en este P acá tiene más peso
que si yo escribo CSS entre etiquetas head o si escribo CSS en un archivo aparte. Si yo al mismo archivo, perdón, al mismo elemento, a la misma etiqueta, le asigno la misma propiedad con distintos valores, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo la propiedad margin 100 píxeles, ¿sí? Entre etiquetas head armo la propiedad margin y le pongo 150 píxeles. Y en un archivo aparte, CSS, trabajo con la misma propiedad para SP y le digo margin 500 píxeles. ¿Lo va a poner en 100, en 150 o en 500? Lo va a poner en 100, porque la propiedad inline, las propiedades que se trabajan inline son las que tienen más peso. ¿Sí? No sé si se entiende lo que quiero decir. Igual lo vamos a ver con un ejemplo después. Claro, pero profe, ¿de Sí. qué serviría ponerlo entre etiquetas hit, ponele? No, porque vos, llegado un momento, o sea, un sitio web, cuando les voy a mostrar, recién fuimos al sitio de, por ejemplo, vamos a mi sitio web. Ustedes van a mi sitio web. Si van a mi sitio web, ¿qué pasa? Me están dando medio lento internet. Ya tendría que haber cargado esto. Es raro. Profe, puede ser que a veces falle el hosting, ¿no? Es muy difícil. A mí me falla el hosting, llamo y que me devuelvan la plata. Claro, sí, obvio. No sé por qué, pero es muy raro esto. Puede ser porque tiene muchos programas abiertos en el Google. No creo. No lo pienso, a mí me pasa que me anda muy lento al tener muchos programas. Y no debiera ser por eso. No sé por qué no carga. Puede ser que haya suele, o sea, no es común, pero suele haber problemas con el hosting. Algo que les voy comentando mientras, observen que se abre un candadito acá. Ese candadito quiere decir que el protocolo que estoy utilizando no es HTTP, sino que es HTTPS. ¿Sí? ¿Por qué es importante eso? Porque si ustedes navegan HTTP, el código de la página web, este código, ¿sí? Viaja así como lo están viendo ustedes, es texto. Si ustedes acá ven HTTPS, este código se cifra y viaja cifrado. ¿Sí? Es seguro. Hoy se tiende que todos los sitios, ¿sí?, sean HTTPS. ¿Cómo me di cuenta? Por ese iconito que tiene el candadito. Si ustedes ven el sitio del campus, ven que tiene un candadito ahí. ¿Sí? Ese candadito, ¿cómo se hace para que sea HTTPS? Tenés que instalar un certificado que se llama SSL. Eso se hace en el hosting. Eso más Ok. adelante se los voy a ir diciendo. ¿Sí? No, lo que les quería decir es que cuando vos tenés una página, y la página mía es una página simple, pero vos tenés muchas líneas de código. Si vos querés tocar algo que a vos lo hiciste hoy y lo tenés que arreglar dentro de dos años, o tenés que actualizarlo, o lo que sea, ¿sí? A veces vos tenés que estar buscando. Una de las formas que uno trabaja es, como nombró alguno de los compañeros recién, mediante la combinación mediante la pulsación de la tecla F12, ¿sí? Ustedes abren la ventana del desarrollador y ahí pueden ir trabajando. Fíjense en que yo, cuando voy pasando por distintas zonas, me va marcando donde dice Waluk, ¿sí? Ahí me está marcando lo que ven ustedes es el modelo de caja CSS, lo que van viendo. ¿Sí? Se van encendiendo y apagando zonas, ¿sí?, que tienen que ver con lo que yo estoy, donde me estoy parando acá con el puntero del mouse. Eso después les va a dar una ayuda, ¿sí?, de qué es lo que no está funcionando y que lo puedan modificar. ¿Sí? Es más, ustedes pueden, en algunos de los elementos, pueden, no están tocando el elemento real, pero pueden ir modificándolo de manera de que lo puedan ver cómo queda. Eso se los voy a mostrar luego. Primero quiero que veamos la parte de CSS. Entonces, retomando, existen tres formas
de aplicar CSS. CSS inline es la que estábamos viendo, CSS entre etiquetas head es la segunda forma y la tercera es mediante un archivo aparte. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Porque no voy a arrancar hoy, porque ya se va a hacer la hora y voy a empezar la clase que viene desde el punto 2 del CSS, porque no quiero que esto me quede colgado. ¿Sí? Así que en los minutos que quedan, si tienen alguna consulta con respecto a lo que vimos. ¿No hay consultas? Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dejar en el campus el trabajo práctico, un apunte del modelo de caja CSS, un apunte de CSS, como para que lo vayan haciendo. Para la semana que viene van a tener, como para terminar el trabajo de la agencia de autos, el de las tablas, el nuevo trabajo que es la aplicación de CSS, y vamos a seguir avanzando ya con este temita que quedó colgado acá. ¿Sí? Recuerden que para CSS pueden ingresar al sitio web. Esperen que no sé si les quedó. ¿Cuál es el donde nos fijamos los bordes y eso, profe? Sí, ahí se los anoto. Sí, yo lo puse en marcador. Buenísimo. El sitio es https://www.w3jules.com. ¿Sí? Ahí van a tener la referencia completa. Profe, le hago una pregunta. Para abrir el archivo, un archivo que nosotros estamos haciendo, ¿no? ¿Hay alguna forma de abrirlo sin tener que ir al archivo y hacerle doble clic? O sea, para que te abra en el navegador. ¿Hay alguna forma de abrirlo desde el Sublime directamente? No entiendo bien la pregunta. ¿El archivo HTML? Claro, ponele que estemos haciendo un archivo HTML. ¿Hay alguna Sí. forma de ejecutarlo y que se abra en el navegador sin tener que ir a la carpeta donde tenemos guardado el archivo? Por ejemplo, esperen que les comparto de nuevo porque no entiendo bien la pregunta, a ver si es lo que creo entender. Profe, Claro. ¿puedo agregar algo? ¿Cómo? ¿Puedo agregar algo? Sí, Creo que lo que el compañero dice es, por ejemplo, viste que en Code, sí, yo por ejemplo, en Code yo tengo el Live Server, que el Live sí. Server lo que me permite es hacerle doble clic o botón derecho, abrir el Live Server y se abre automáticamente. Entonces, a medida que voy haciendo cambios, se va refrescando automáticamente en la página y demás, ¿no? No, Sí. no vas al pad y tampoco tenés que refrescar, son dos Sí, cosas. no, tenés que tener ahora entendí, tenés que tener el Sublime, el full, digamos, el tenés que registrarte. Sí, Ah, claro, claro. Sí, porque yo empiezo a hacer algo, ¿no? En el Sublime y después para abrirlo o que se me abra el navegador tengo que ir a la carpeta donde yo guardé ese archivo y abrirlo desde ahí. No abrirlo, no sé, o sea, no sé cómo abrirlo directamente desde el Sublime. Pero mirá, tendría que poner Open in Browser, ¿o no? a ver, Exacto, sí, claro, es verdad. les muestro Y a esto. mí me está generando un problema Opening Browser. No lo puedo abrir tampoco desde ahí. Es rarísimo, para Lo mí tienen abro. algo. Fíjense lo siguiente. Si ustedes están parados acá, ¿sí? Si el archivo es HTML, clic con botón derecho, Open in Browser. ¿Sí? Si van al archivo donde lo tienen guardado, y voy donde lo tengo guardado, ¿sí? Acá lo abro con el navegador porque es archivo HTML. La máquina identifica la extensión del archivo y dice, lo abro con el navegador. Yo Claro, lo quiero profe, abrir.
Yo lo abrí así, pero ahí probé porque no sabía la opción esa Open in Browser. Y Ah. ahí lo abrí y sí, me abrió desde el navegador. Si ustedes desde acá lo quieren abrir con el Sublime, le dan clic con botón derecho, abrir con, y ahí seleccionan la aplicación. Si la aplicación no está acá, le dan elegir otra aplicación y buscan el programa con el que lo quieren abrir. Ah, como para Inclusive- seguir editando. Claro, inclusive tienen que tener cuidado con eso, pues si yo le doy elegir otra aplicación, le digo, lo quiero abrir con Sublime, ¿sí? Y está tildada esta opción que dice usar siempre esta aplicación, les cambia los atributos de los archivos, le doy a aceptar, y ahora me abre todo directamente con el Sublime. Yo tengo el archivo, le doy doble clic y me lo abre con el editor. ¿Se entiende? Eso porque le cambié la aplicación por defecto para abrir esos archivos. Bueno, pero ahora de lo contrario. Ah, está bien, ahora lo pone otra vez con el navegador y ya está. Ahora, exactamente. ¿Sí? Yo creí que te referías a eso. No, me refería a cómo abrirlo, o sea, en el navegador, pero sin tener que ir al archivo. O sea, Les la recuerdo de carpeta. todas formas que lo ideal para maquetar web es hacerlo con dos pantallas. O bien tener una pantalla grande y dividir el escritorio. Eso es lo ideal. Porque si no es muy incómodo estar haciendo control tab y como hago yo, vieron que levanto una pantalla, bueno, es más cómodo tener en una ventana el editor y en la otra ventana el navegador. ¿Sí? Claro, sí. Lo que pasa es que para el tema de los bordes, en mi caso, ponerle no tengo dos monitores, pero si divido la pantalla, después cuando quiera ver los bordes, no sé si se van a ver. Y por eso te digo, tener una pantalla, qué sé yo, de por lo Claro. menos 32 pulgadas. Sí, no, está bien. Pueden conectar la compu a la tele, si no. ¿Sí? También. Bueno, si no hay más preguntas, yo calculo que más tardar el sábado les cuelgo tanto lo de algoritmos, como lo de prácticas. ¿Sí? Para el sábado o domingo tienen todo. ¿Sí? Oh, genial. Listo, Buenísimo, chicos. profe. Suerte, que les vaya bien. Ustedes tienen que seguir ahora. Sí. Muchas gracias, profe, que descanse. Buenas noches. Que vaya bien. Yo me voy a dormir. Chao, profe. Qué malo que es. Nos vemos. Adiós. Buen Chao, fin de. hasta luego.